Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Juan Carlos Marenda nació en Capital Federal el 1 de octubre de 1946. Surgió en Defensores de Belgrano, donde fue una gran figura y requerido por los grandes de Primera División. En 1971 llegó a Argentinos Juniors, donde fue figura y tuvo una particular relación con un pibe llamado Diego Armando Maradona. Hoy, en las charlas de vestuario, Juan Carlos Marenda, modelo, artista plástico y lateral izquierdo. Juan Carlos Marenda, los saluda Carlos Zaida junto a Nebuen Ríos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Carlos? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Bien, Juan Carlos, bien, un gusto tenerlo esta noche aquí en Avila Cancha. Tenía razón el maestro Poncico, usted fue el primer carrilero del fútbol argentino, 4 que iba por toda la raya en defensa y ataque. Bueno, sí, según lo que... Bueno, fue de casualidad todo esto, pero fue así, de casualidad en Defensores de Belgrano, yo jugando en la quinta división, empezó esta historia, ¿no? En el año 62 de que si faltaba, te cuento si querés, sí, cómo es por la historia, supuesto, ¿no? Yo iba a entrenar a Obreros Municipales al lado de Defensores de Belgrano y justamente paso por ahí y veo mucha gente y me estaba esperando el director técnico de todas las divisiones, Arce Gómez se llama el hombre y me agarra urgente, me dice, te está esperando, vení para acá, me mete en el vestuario, entro al vestuario y de repente me están como cambiando, me están dando ropa, yo llevo mis zapatitos, mi slip, así cosas mías muy particulares, me empiezan a poner camisetas, lo otro, y de repente veo pasar, no sé, a Ratín, y miro y digo, estoy soñando, ¿no? Digo, no puede ser, estaba soñando. Y bueno, y me tiran así, te digo, me tiran, ¿no? Una forma de decir, adentro de la cancha. Y una persona me dice, vaya de half derecho. Yo no sabía que era half derecho. Era el marcador de punta, ¿no? El 4. El 4, yo era delantero, digo, ¿y ahora qué hago? Yo era delantero, yo en la quinta división era 9, 8, 10, cualquier cosa, menos 7, pero menos marcador. Y me dice, ya, pibe, viene, vaya para allá. Y claro, me dicen, ponete allá, bueno, y claro, yo agarré la pelota, la pelota que agarraba me iba para arriba como loco. Tenía 16 años, un cuerpo bien, estaba bien físicamente, me cuidaba mucho en ese entonces también. ¿Y qué pasó? Que, claro, me iba para arriba y de repente todo, no sé, medio que se quedaban mirando y yo tiraba centro y viste, como que hacían goles o la jugada daba sus frutos, ¿no? Entonces se quedaban mirando. Bueno, jugué todo el partido al final. Y terminó eso y me decían, cuando termino así, yo casi ni me bañé de la emoción casi que tenía, y me dice, te escuchaba decir ahí a la gente, este chico, viste, de acá, de la división, y ¿de qué va a ser de acá? Dice, no, es que está en la selección. Porque antes, ¿qué pasaba antes? La selección entrenaba mucho en Defensores de Belgrano y citaban, mirá vos qué diferencia que hay ahora abismal, citaban a los jugadores ahí y hacían 2 equipos de selección y ese día faltó un jugador, yo no sé cómo fue, pero bueno, faltó un jugador y me metieron ahí. Entonces decían, no, es de acá, ¿qué va a ser de acá si de la selección? Bueno, y al final, claro, le llamó la atención a mucha gente de que haga esa forma de juego distinta a la que se utilizaba, porque el marcador de punta normalmente era un marcador que cuidaba, decía antes, cuida tu quintita.
Claro. Cuidabas tu lugarcito, ibas hasta mitad de cancha, podía ser un Marzolini que llega a mitad de cancha, que esto lo hemos hablado con Silvio, pobrecito, que ha fallecido, he trabajado con él en una empresa muchos años, y hablamos, ¿no? El marcador sí llegaba, pero no eran de desbordar, no eran de como se estila en este momento. Claro, claro. Entonces, claro, enseguida trataron de ponerme en la reserva, a ver qué pasaba, y después en primera. Pero como había técnico, no le gustaba eso, no, era una cosa ya de decir, no, el marcador de punta era el marcador de punta, y yo, claro, me proyectaba mucho, y era beneficioso, no era que era contraproducente. Y claro, y ahí tenía, decía, no, usted tiene que jugar de marcador de punta, ponele, gran persona que era Pechito de la Torre. José de la Torre, un bronce del fútbol argentino. Era un fenómeno de persona, pero estaban acostumbrados a eso. Claro. Entonces, había otro técnico también, me decía, no, pero... Pues, y después, bueno, algunos más o menos le empezó a gustar, y después aparece la Bruna. La Bruna ahí en ese entonces, ya bueno, la Bruna, me decía, vos pibe, cuando pasás mitad de cancha, y había preparado jugadas importantes, el win metía el win derecho, se metía para el medio, el 10 pegaba a derecha y la agarraba yo, y bueno, y venía una cosa interesante en el equipo. La Bruna ya en ese entonces hacía esa jugada, que fue cuando la Bruna empieza con nosotros en Defensores de Belgrano. Juan Carlos, una consulta. Era la época en la cual la Bruna dirigía al mismo tiempo a Defensores y a Platense. No, después dirige Platense, pero empieza con nosotros directamente, solos. Él después empieza a dirigir, esto te hablo de 65, 66, algo así. Y después él empieza a dirigir también Platense, que bueno, sale subcampeón, que le gana Estudiantes, cosa por el estilo, me acuerdo. La Bruna sí dirigía a los dos equipos, sí. ¿Y cómo era? En el 67 salimos campeones, nosotros con Defensores para ascender, le ganamos a todos, tenemos un equipo muy bueno, que no nos deja ascender porque decían una reestructuración del fútbol y qué sé yo, no querían que ascendamos porque el equipo era un equipo con el club era muy chico también, bueno, esas cosas que yo no las entendí nunca, y quedamos en primera vez, que era primera vez, no había nacional y esas cosas. Claro, campeonato promocional era, ¿no? Que hacían tantos jugadores, tantos clubes de primera, tantos clubes de la B, y según la ubicación en la tabla se quedaba o bajaba. Le quería preguntar, ¿no? Porque era una época donde el fútbol cambió en lo táctico, los 60. Pienso en números 4 de primera división, el uruguayo Sergio Bismarck Villar en San Lorenzo. Eduardo Luján Manera en aquel Estudiante Subeldía, ¿no? Había un cambio táctico en el fútbol argentino también. Totalmente. Sí. Y bueno, como ser Villar, yo voy a ser, a mí me quería San Lorenzo, me quería Boca, River, bueno, varios equipos, y hasta de afuera, de Francia. ¿Y qué pasó? Hay una selección, y me llevan con una selección en el 67 más o menos, y ¿qué pasa? Donde iba el Toti Beglio, iba Victorio Coco, entre tantos jugadores, y yo me hice el argentino, vi un argentino y dije, no, yo no me voy con la selección, y no, que bueno, después arreglo con San Lorenzo, y ahí fue cuando compran a Sergio Bismarck Villar, un fenómeno, el sapo. Así que tantas bromas le hice yo cada vez que lo veía, le decía, gracias Ranita, jugaste en San Lorenzo. Y todo lo que jugó en San Lorenzo. Esas giras que duraban 60 días, era una locura, y qué sé yo por dónde íbamos. Y entonces cuando vuelvo ya habían comprado a Villar porque necesitaban tener un marcador de punta. Y Victorio Coco y Beglio se quedan, por eso se quedan y quedan en el equipo tan famoso que ganaron los todos. Los matadores. Claro. Exactamente. Estamos hablando con Juan Carlos Marenda, Toti Marenda. ¿Cómo era Ángel Labruna? Ya, para mí, un fenómeno que en este momento voy a estar dirigiendo cualquier
equipo del mundo, ¿no? Porque tenía una visión tan interesante, donde ubicaba jugadores, los veía y era capaz de poner un arquero de 11, porque el tipo le veía una forma de jugar, en un fenómeno, tenía, y aparte estratégicamente, como te explicaba, de cómo él agarraba, cuando me vio esa jugada que yo hacía y cosas por el estilo, enseguida adaptó el equipo en parte para la proyección mía, hacía que entre el 7, se vaya al medio, cuando el 10 le hacía tirar unos pelotazos a la derecha, donde entraba yo más libre, y después me enseñó a por qué no tenía que patear sobre el jugador, porque a veces se tiran, normalmente se ve mucho, de patear y siempre le pega al defensor, ¿no? Entonces me decía, no, vos tenés que amagar, que pateás y metés. Digo, si yo llevo a patear con la izquierda, pero me caigo, me mato. Bueno, por eso es lo que tenés que practicar vos. Y me tenía más de media hora, una hora, practicando ese enganche, agarraba a otro jugador y le hacía patear la pelota, entonces ponía un marcador y le hacía, a veces vos enganchás, el tipo se puede tirar o te puede amagar, bueno, vos ahí tenés que ser rápido, me enganchás para adentro y tirás el centro. Y era bárbaro, porque tenía razón el tipo, cuando vos no podés entrar directamente al arco o patear, tenés que enganchar y tirar el centro con la izquierda. Y vas a, bueno, y me hizo practicar tanto, que ya después me hacía patear con la zurda al arco y todo por el estilo, y yo llegó un momento que era para mí jugar con cualquiera de las dos piernas tranquilamente, sin ningún problema. Era muy bueno todas esas cosas que hacía, como otros jugadores también hacían esas cosas. Era bárbaro, estratégicamente era un fenómeno. Y después la confianza que te daba para jugar, todas esas cosas eran, la verdad, yo lo vi un adelantado, ¿no? Lo mismo nos dijo hace un par de semanas Daniel Killer, ¿no? Que también lo sacamos al aire y el perro nos decía que Ángel Labruna era un fenómeno, no solamente como persona en esta cuestión de motivar a los jugadores, sino en estos detalles tácticos y estratégicos como nos está señalando. Sí, bueno, muchísimos jugadores. Después con el tiempo, cuando agarró Platense, lo hizo un equipo grande en ese momento, después creo que se fue, no sé si a Rosario, a Central, claro, a Talleres, qué sé yo, River, tantos equipos, que bueno, yo después lo tuve en Argentino Junior también. Y ahí nos metemos en la historia, porque jugó unos cuantos años en Argentinos Juniors a comienzos de los 70, pero quería preguntarle si usted lo vio a Maradona cuando era un nene, cuando era una criatura, cuando le pegaba el travesaño en el entretiempo de los partidos. ¿Es cierta esa historia, Juan Carlos? Sí, yo le pedía permiso al referee, porque no se podía entrar, entonces le pedía permiso para que él se quede sentado ahí en un costado, que se sentaba arriba de la pelota, que le tiran foto de eso, pero era increíble cómo le gustaba. Más, le gustaba también escuchar en los vestuarios las charlas técnicas a Diego, y se sentaba arriba de la pelotita ahí, mientras nosotros, el técnico hablaba y todo, él tranquilo, no molestaba, y después yo lo sacaba de la mano a la cancha y se quedaba en el costado, ahí donde yo jugaba. Bárbaro, esas cosas son increíbles. Y después un día, nosotros estábamos en el vestuario un primer tiempo, y de repente escuchamos aplausos. Y yo, ¿qué pasó dentro de la cancha? Bueno, había un espectáculo, y miramos así por las banderolas que había antes. Era Diego que estaba dando la vuelta con la pelota, que no le acaba de caer, y todas esas cosas maravillosas que hacía, ¿no? Ya de chiquito. Y es bárbaro. Y él se metía, después cuando sacaban fotos al equipo, él se metía en el medio del equipo. Yo tengo fotos con él de chiquitito ahí, metido también en el medio. Y quedó una muy buena relación con él siempre, un fenómeno. Así es cierto todo eso. Y en el vestuario estaba siempre. Y en la semana venía también con Sister Piller, porque hay una historia también, el hermano de Sister Piller era número 4 también, estaba ahí en el equipo que falleció, pobrecito, de leucemia, un fenómeno de persona, falleció, y claro, venía con Sister Piller, Jorge, y con Diego, y también estaban también en los entrenamientos, la verdad que estaban casi siempre con nosotros, y después
nos íbamos a comer sándwich o a tomar una gaseosa a la casa de Sister Piller. Es una cosa, una historia terrible, jugadores de primera que íbamos a hacer estas cosas por los entrenamientos, ¿no? Porque a veces ni agua había en los vestuarios nuestros. Estas cosas que son increíbles de creer, ¿no? O ir en colectivo, un jugador de 3 años de primera, ir en colectivo al entrenamiento, ¿no? Sí, o tener 2 trabajos, como fue muy común en futbolista de primera división hasta los años 80, 90. Totalmente. Pero nosotros, a mí me compró Argentino en el 69. Y yo nunca hice plata nunca pude vivir del fútbol en sí. Tengo que hacer otros trabajos. Así que es terrible, ¿no? Parece mentira hoy cómo cambió todo, que con 2 o 3 partidos en primera, o cómo con lo que ganan y todo, lo veo bárbaro, ¿no? Es increíble. Pero lo veo bárbaro que hoy un jugador pueda depender del fútbol directamente. Me quedé pensando, ¿no? En esto que decía usted recién, ¿no? Que es cierto que el fútbol ha cambiado, la cantidad de dinero que se maneja es inabarcable. Pero me quedé pensando en la figura de Diego, de ese Diego chiquitito, que los miraba a ustedes en la charla técnica. Es algo sensacional, Juan Carlos, este testimonio que nos está brindando. Sí, yo no sé, a ver, venía Franchi, el fenómeno de una persona sensacional. Franci, ¿no? Cornejo, y me decía, usted que me trataba de usted también, nada más grande, me decía, usted que por qué no viene a ver a los chicos, estos chicos, y yo iba a verlos también. Era algo, era fabuloso cómo jugaban estos chicos. Yo cuando fui a ver un partido, Juan contra Boca, y los de Boca eran enormes al lado de estos chicos, por eso le decían los cebollitas, ¿no? Y de repente las cosas, digo, lo van a matar a esto. Y era increíble cómo jugaba, cómo se desenvolvían tocando, mareando a tipos que eran chicos que eran más grandes. Y era muy muy curioso todo eso. Y yo iba a verlo por eso, ¿no? Y Cornejo me decía, venga, que les gusta a los chicos que vengan. Era un jugador de primera, iba a verlos, era lindo, ¿no? Para ellos. Y yo encantado iba. Después el padre de Diego también venía y me agradecía porque había ido. Un fenómeno también el padre de... Y usted tuvo un muy buen momento en Argentinos Juniors, donde fue reconocido por la prensa, por los hinchas. Ahora, Argentinos tenía un equipo con grandes jugadores, pienso, Spilinga en el arco, con toda la experiencia que tenía, el Tomate Pena, Tucho Caputo, que según el propio Maradona dice que él aprendió a pegarle a la pelota mirándolo a Tucho Caputo. Chiche Sosa, Peckerman, Horacio Cordero, grandes jugadores tenía Argentinos Juniors. Dios mío, sí, buenísimos. Sin me olvido, pero por qué sé yo, Moreno, un jugador uruguayo espectacular que tuvimos, Chiche Sosa, qué sé yo, ¿Cómo era Peckerman? ¿Cómo era Peckerman como jugador y como compañero? No, como compañero era fenomenal porque, bueno, aparte yo vivía cerca de la casa de él y también nos encontramos allá en Ciudad Jardín, el Palomar, él vivía por ahí, entonces nos encontrábamos. Pero como jugador era tan ordenado, jugaba bien, muy ordenado, muy quitador de pelota, apoyar enseguida, tocar, muy ordenado, con una visión bárbara del campo. Cuando él tomaba la pelota, distribuía bien, era muy, muy bueno todo. Poca gente se acuerda de esas cosas, pero José era un fenómeno. Y ya era tan sencillo, nosotros jugamos tan sencillo que la gente se admiraba, porque también iba mucha gente de otros equipos, iban a ver Argentinos por su forma de jugar, tocar la pelota, de movernos, y qué sé yo, también tuvimos a Vittorio Spineto de técnico, muy buena persona, y muy buen técnico, que también nos brindaba muy buena confianza para desenvolvernos bien, ¿no? ¿Qué cantidad de bronce del fútbol argentino tuvo como entrenadores? Pienso, Pechito de la Torre, el propio Vittorio Spineto, Ángel Labruna,
Qué grandes figuras del fútbol argentino, tuvo ahí al lado, sí, Juan Carlos. Después tuve a Pisuti, tuve varias personas, la verdad, varias personas que la verdad, muy buena gente y muy buenos técnicos, ¿no? Uh-huh. Eso después fue en Racing. Claro, en el año 70. Marcos Conigliaro lo tuve, yo jugué también un año en Nueva Chicago, que eso poca gente sabe, que juega con el Pipa Higuaín, Traverso, que nos sacaron, íbamos primero faltando 3 partidos y antes se contaba de a 2 los partidos ganados, íbamos como 6, 7 puntos para salir campeones y por una inclusión de un jugador mala, nos sacaron como 9 y pasamos a terceros. Jugué con el Pipa Higuaín, con varias personas también, de Herba, los Herba. Roque y Juan Carlos Herba, 2 grandes jugadores. Sí. Roque y Juan Carlos. Uh-huh. Estamos hablando con Juan Carlos Marenda. Hay una entrevista que le hace la revista del Gráfico, año 73, 74, que a mí siempre me llamó la atención, porque usted fue el primer futbolista que también fue modelo publicitario, algo extraño para la época. Ahora, también pintaba, también era artista plástico. Era toda una curiosidad. ¿Eso le valió en el mundo del fútbol algún comentario, que le dijeran algo en las canchas, o se naturalizó y no pasó nada, Juan Carlos? Al principio algunos sí, cuando se enteraban de que era modelo, todo eso por ahí, me hacían bromas, me decían, pero después fue una cosa muy normal, porque a mí no me molestaba ni me repercutía en mi labor como jugador de fútbol, ¿no? Porque los desfiles se hacían de 6 a 7 de la tarde, de 8 a 9, no eran que podía hacerme mal para mi funcionamiento como futbolista. Y ahí donde yo podía hacer un dinero distinto al que se ganaba con el fútbol. Y después con el tema de artista plástico, soy autodidacta, he tenido atelier, he vendido mucho a gente que se dedicaba a eso, a comprar para revender, y bien, me ha ido muy bien con todo eso. Después estuve trabajando muchísimos años, por eso empecé de muy joven, yo a los 17 años empecé como modelo, de casualidad también, como pasó todo en mi vida, por de casualidad. Yo vine en Santo Lugar, un día me vieron, yo iba a comprar una ropa hacia a un lugar y me dijeron que vaya, y cuando fui no sabía que había un desfile, me dice, bueno, anda, ponete la ropa, ¿qué ropa? Y me mandaron así a desfilar, y yo de cara dura desfilé, parecía, qué sé yo, un modelo, y ahí fue cuando me empezaron a contratar, y después me mandaron a La Plata y me vean pegar más, y trabajé muchos años con él, una gran persona, trabajaba muchísimo con él. Mirá. Y casi toda la semana tenía 1 o 2 desfiles, y fue muy interesante eso a nivel económico. No, qué interesante esto, ¿no? Porque da cuenta también que era otro fútbol, completamente distinto a lo que vivimos en la actualidad. Corríjame si es cierto o no, pero también hizo fotonovelas. Hice fotonovelas, he trabajado mucho para la marca de las Cristinas, en la cual era Gatic la empresa, la primera empresa que traía vidas, la marca de la Cristina, no quiero hacer propaganda, acá en la Argentina, y trabajé muchos años también en la empresa, y trabajaba Mario Carrizo, Manzolini, después Eduardo Lause, Osvaldo Suárez, tantas figuras tan importantes. ¡Cuánta gloria! Bueno, también fui modelo de la empresa, muchos años también, y aparte trabajaba en relaciones públicas de la empresa. Así que también fue importante eso. Juan Carlos Marenda, le agradecemos de corazón estos minutos con Radiográfica, con Abrir la Cancha. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Ahí pasó, el Toti, Juan Carlos Marenda. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición.
Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.